Bueno, bienvenidos a la cursada de este año, Introducción a la Acuicultura. Vamos a tratar de hacer clases virtuales y las consultas nos manejaríamos por WhatsApp o mensaje privado por internet. Bueno. Esta es una materia de segundo año. Como docente estábamos, bueno, yo, Matías Bernardi y Silvia Echeverri, y también está como auxiliar alumno Diego Almará. En la materia tenemos como objetivo el programa, digamos, el contenido, tiene 9 unidades. La unidad 1 sería Historia de la Acuicultura, un panorama de la acuicultura en el mundo y la región. En la unidad 2 vemos los factores determinantes para la elección de una especie, el agua como medio de cultivo y los parámetros de acuicultura. En la unidad 3 veremos en la elección de un sitio para la acuicultura y la evaluación de las características del mismo. Unidad 4, sistema de recirculación de acuicultura, los componentes y partes que forman el mismo. Vamos a ver sobre nutrición y crecimiento, sobre la reproducción y crianza de alevines, factores que afectan la sobrevida y las mortandades. Principalmente vamos a enfocarnos en la importancia que tiene el manejo en los sistemas acuáticos. Vamos a ver al estanque integrado como un ecosistema, con todos los temas anteriores. Y como último vamos a ver qué tipo de cultivos se pueden realizar en las distintas zonas que tenemos en Argentina. Pero bueno, básicamente el programa de contenido es bastante abarcativo, porque la idea es ir completando todos estos temas con las materias posteriores que son más específicas. Y después, respecto a los trabajos prácticos, generalmente lo que se hace todos los años es armar un sistema de acuicultura o piscicultura, donde se ve el sistema de filtración y aireación, cómo funcionan los mismos. Se realizan trabajos sobre medición de variables físico-químicas, uso instrumental, cuestionarios sobre las variables y la interpretación de los datos. También se hacen ensayos sobre cría de artemia salina a distintas concentraciones, cálculo de niveles de eclosión y cuestionarios sobre la especie. Se diseña también algún sistema de engorde, en este caso se elige alguna especie que haya con disponibilidad en el año y se hace el práctico. También la idea es hacer algún ensilado biológico y químico con resto de peces para poder tratar de formular un alimento balanceado. Bueno, otro trabajo práctico vamos a tratar de resolverlo de manera virtual, si es que no podemos tener un encuentro personal. La materia como objetivo tiene que el estudiantado obtenga conocimiento sobre la organización morfológica, funcional y comportamental de los diversos organismos acuáticos, así como el medio que los habita. También se pretende que incorporen herramientas y estrategias para realizar una reflexión crítica sobre la acuicultura, que aprendan a interpretar las ventajas del trabajo en equipo y la necesidad de integrar saberes, también que adquieran conocimientos necesarios y referidos al cultivo de organismos acuáticos, y que puedan integrar en una visión general la biología de los organismos de interés para la región y su aplicación como cultivo. Bueno, en el cursado, lo que está en rojo va a ser algo que vamos a contemplarlo por la situación que nos tocó vivir, así que, bueno, la condición del cursado va a tener condición de promocional, estudiantes que hayan aprobado 2 exámenes, escritos u orales, depende de la situación en la que nos encontremos,
Y esos exámenes tendrían que tener una nota no menor a 8 para una promoción directa, con la opción de poder recuperar uno de los exámenes siempre y cuando este haya tenido una nota entre 6 y 8. Aquel estudiante que termine con la condición regular va a ser aquel que haya sacado más de 6, una nota mínima en 6 en esos dos exámenes, y tiene la posibilidad de, y menor a 8 por supuesto, y tiene la posibilidad de recuperar los dos exámenes. Y la condición libre es aquella en la cual no se aprobaron ninguno de los dos exámenes y tampoco en los recuperatorios. Bueno, creo que tienen muchas probabilidades y posibilidades de poder promocionar la materia, así que siempre los incentivo a que apunten a promocionarla. Así cuando terminan el cursado, tienen tiempo para poder preparar otra materia. Bueno, la palabra acuicultura etimológicamente proviene del latín aqui, o aqua, que significa agua, y cultura, que significa cultivo, dentro de otros significados más. Entonces, si nosotros, la unión de esta palabra significa el cultivo en el agua, ¿no? Según la Real Academia Española, el diccionario, nos dice que la acuicultura sería un conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de especies acuáticas. Si profundizamos un poco más en esta definición, la FAO, que sería la Organización de la Alimentación Mundial, y la Comisión Europea, llegaron a contemplar una definición de acuicultura, la cual entienden por acuicultura aquel cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas, la cual implica la intervención del hombre en el proceso de cría para aumentar la producción, en operaciones como la siembra, la alimentación y la protección de depredadores, etc. Estos serán a lo largo de toda la fase de cría o de cultivo y hasta el momento de su recogida inclusive, propiedades de una persona física y jurídica. Es decir, esta producción implica la propiedad individual o corporativa del organismo cultivado. Esa sería la definición de la FAO y la Comisión Europea. Como verán, es bastante más abarcativa que la etimología de la palabra. Históricamente, la acuicultura creo que tiene sus comienzos y podría llegar a remontarse más de 10.000 años antes de Cristo, probablemente desde los orígenes del pastoreo y la agricultura, cuando nuestros ancestros manipulaban el relieve, transportaban semillas, y bueno, podían manipular el relieve con la finalidad de abastecer sus cultivos de agua, y así poder asentar una comunidad y dejar de ser nómades. Claro que este tipo de información no está registrado, o sea, hay muy pocos jeroglíficos o imágenes o dataciones que nos puedan mostrar de cómo se inició la cultura hace tantos años, ¿no es cierto? Acá les muestro unas imágenes de lo que sería Machu Picchu, cómo cultivaban, o sea, las terrazas. Si bien el Machu Picchu tiene 2500, de 2500 a 3000 años antes de Cristo, dataciones de estas construcciones posiblemente se hayan empezado a hacer versiones menos sofisticadas tiempo atrás. Pero jeroglíficamente, los datos que tenemos y podemos comprobar serían datos de 2700 a 2000 años antes de Cristo, donde se encuentran en imágenes ya sean en el antiguo Egipto, o la producción de la carpa china en jeroglíficos de pinturas, digamos, asiáticas, donde se puede ver que relativamente cultivaban alguna especie de peces.
En China principalmente la carpa Cyprinus carpio, la carpa común, y en África, en el Nilo, con la tilapia nilótica. Dos de las especies que primeramente empezaron a producirse. Acá lo que se ve es un jeroglífico egipcio, el cual está restaurado, o sea, este color no es que se preservaba en ese color, fue una restauración, donde se puede ver estos estanques donde acá mantenían el sistema de peces que muy evidente se nota que son tilapia las que están adentro de ese estanque. Y también, bueno, estos serían imágenes en la parte superior, tenemos de los jardines botánicos y jardines acuáticos asiáticos, y en la parte inferior tenemos los jardines colgantes babilónicos. Este sería una ruina de Babilonia, de la ciudad babilónica, y esto sería una imagen ilustrada de cómo se vería ese lugar eh, con la aquaponía e hidroponía que implementaban. Bueno, después de esto, después de este tiempo, pasamos a tener una monografía, que fue la primera monografía conocida sobre crianza de peces, publicada por un asiático, Frank Louis, en el año 773 a.C., donde crea en esta monografía un tratado de cómo criar peces. También en la Europa occidental se encuentran documentos ya cerca del siglo XV, donde se describen el uso de fuentes alrededor de los castillos, fuentes de agua y monasterios para mantener peces. Después tenemos alrededor de mediados del siglo XIX, donde se inicia tímidamente una evolución hacia la producción industrial a gran escala de la piscicultura. Ese sería un pantallazo muy a grande rasgo de la acuicultura. Y lo que vamos a ver ahora sería una línea cronológica de este artículo, lo saqué de un archivo de la Fundación Observatorio Española de Acuicultura, año 2011, donde después les voy a compartir la bibliografía, donde cuentan muy detallado y bastante bien explicado cómo fue el origen de la piscicultura en España. Comparándolo con la explicación que les decía antes, ¿no? Empieza hace 3500 años antes de Cristo. ¿Por qué 3500 años la piscicultura? Más de 10.000 años hablamos de la acuicultura, que era el cultivo de plantas, ¿no? Con nuestros primeros asentamientos de esos ancestros. Pero en la piscicultura, en el año 3500 a.C., en la antigua China se empezaron a realizar prácticas sobre el cultivo de mujul y carpa. El mujul es una especie como el liso, es una especie eurialina, o sea, de mar. Después, en 2500 a.C., se encontraron en el templo restos de lo que sería un precursivo de una tilapia en un estanque artificial. Y esos estanques tenían un nombre en el cual le llamaban joya, que sería una especie como estanque, donde mantenían los peces y lo podían reproducir, digamos, y consumir. Por allá por el año 1400 a.C., empezaron a existir leyes indopacíficas para la protección de los piscicultores frente a los ladrones. Fíjese que hace 1400 años antes de Cristo se empezaron a plantear sobre el robo de la piscifactoría, cosa o cuestión que se incorporó en la definición de la FAO y de la Unión Europea. Después de ahí pasamos a una revolución en el 475 a.C., donde sale el primer tratado de carpa, escrito, que sería nuestra fuente bibliográfica más antigua, donde explica el tratado de la piscicultura. Por allá por el 160 a.C., se organizaron los primeros parques de ostras en la bahía de Nápoles. En el año 65 a.C., un general romano inventa los estanques de cultivo, seguido por otras familias nobles que lo incorporaron
con sus propios castillos con peces. En el del año 0 a 200 a.C. se empiezan a encontrar numerosas referencias de cultivo de peces en Grecia, en romanos, en Alejandría. Y por allá por el año 600 también empieza a aparecer medidas de conservación y fomento de la riqueza. Cerca del año 1000, la acuicultura recobra una fuerza interesante y empiezan a hacerse experimentos con otras especies, como en los monasterios, con la trucha arcoíris, y carpas en los estanques alimentados por cauces naturales. Siglos más tarde, la trucha pudo extenderse como un cultivo extensivo, logrando llegar a Francia y pudiendo obtenerse la impregnación artificial de los huevos de dicha especie. Por allá por el año 1800, Stephen Jacob logra realizar por primera vez la fecundación artificial de huevos de salmones y trucha. En el año 1852, la administración francesa crea una piscifactoría como el primer centro de investigación en acuicultura. En el año 62, el rey consorte Francisco de Asís encargó a un naturalista que estudiara la viabilidad de crear un establecimiento de piscifactoría. En el año 66 se establece la primera piscifactoría dedicada a la producción de trucha común en el monasterio. Y se crea un laboratorio ictiogenético de la granja de Real, en un sitio de Saint-Ly-de-Fonds. Bueno, por allá por el 81 se aprueba la ordenanza de pesca para aguas dulces, fluviales y lacustres. 1886, el ministro de Fomento fundó el primer laboratorio dedicado al estudio de peces de mar. En 1909 se instala la primera batea para el cultivo de mejillón en Puerto de Barcelona. Y en 1914 se estructura el primer centro estatal de investigación marina, el Instituto Español de Oceanografía, el cual fue fundado por Odón. Pero bueno, como verán, en España tiene una gran trayectoria de investigación ya de más de 300, 400 años, que vienen implementando tecnologías. En nuestro país, Argentina, apenas a mediados del siglo XX, se comenzó con siembra de salmónidos con la finalidad de pesca deportiva. Años más tarde, por allá por la década del 70, se comenzó con el cultivo de trucha arcoíris como una forma de consumo para restaurantes. En el año 80 se empezó a incentivar este cultivo, empezó a crecer y se incorporaron otras especies, como especies dulceacuícolas de clima cálido subtropical. Y a modo experimental se comenzó con la langosta australiana, el pacú, tilapia, carpas y bagre. Luego, por la década del 90, que fue la época cuando empieza a haber un boom en la acuicultura en Argentina, se comienza a trabajar con volúmenes altos de trucha, llevándose a represas hidroeléctricas, y se implementó el cultivo en jaulas. ¿Qué es lo que tiene Argentina? Bueno, como verán, tenemos una trayectoria muy corta y muy poca experiencia en la acuicultura, lo cual nos da un margen de poder implementar esta actividad en nuestro país. Una aptitud muy positiva. Estas aptitudes para tener un país productivo, alguna característica que tenemos, digamos, que nos podría beneficiar para ello sería que tenemos 4.400 kilómetros de costa marina para implementar cualquier tipo de cultivo marino. Tenemos un gran abastecimiento de agua superficial y subterránea, donde los grandes acuíferos están pasando por abajo de nuestro país. Donde tenemos suelos aptos para la construcción de estanque,
así como hay distintos tipos de suelo y variabilidad de suelo a lo largo de nuestro país. Hay gran cantidad de lagos y lagunas naturales, poco profundas, ideales para cultivos extensivos. Hay grandes embalses e importantes lagos en la región patagónica, con agua de excelente calidad, y también tenemos un amplio gradiente térmico, o sea que tenemos de temperaturas frías a temperaturas cálidas y temperaturas templadas. La acuicultura, ¿cómo se proyecta? Bueno, mundialmente está creciendo en cuanto a desarrollo y tecnologías, y lo que tiene la acuicultura es que constituye el sector alimentario de más rápido crecimiento. Es una actividad notable por su diversidad, aunque esta característica hay que tomarla con pinzas porque puede tener cuestiones críticas que inciden sobre el desarrollo futuro. Algunas de las consideraciones a tener en cuenta de la acuicultura lo vamos a ver como ventajas y desventajas, que van a ser las siguientes. Bueno, perdón, se lo mencioné más adelante. ¿No? Vamos a hacer el siguiente. Como objetivos, la acuicultura ya tiene diversos tipos de objetivos que van desde el cultivo de peces como proteína barata, ya que la especie, hay especies de bajo cultivo y poco exigentes, se necesita poca inversión y bajos costos, son cultivos que pueden ser adaptados a cultivos familiares o comunales para consumo propio, y en teoría podrían prestar un negocio también familiar. Otro objetivo de la agricultura sería como cultivo de especies de alto valor comercial, ya que el principal punto es la demanda comercial. Hay una dificultad de cultivo, ya que se brinda una ventaja competitiva. O sea, si vamos a hacer una especie de alto valor comercial, seguramente va a tener una dificultad en su cultivo o al menos un control exigente. Los países necesitan divisas más que alimento barato, entonces al producir una especie de alto valor comercial, aumenta las divisas que ingresan al país. Y las de alto valor comercial no solo son alimentos, sino que también pueden ser producidas para cuero, químicos o materia prima. Como objetivo también podría ser la pesca deportiva, como pesca ornamental, como carnada, que estos son estrategias de segmentación, donde se busca un nicho en el mercado. Este tipo de objetivo nosotros no lo tenemos, o sea, nuestra pesca desertiva está desarrollada, la pesca ornamental está desarrollada, pero no es tan abarcativa. O sea, se está aplicando, pero no hay un desarrollo comercial que mueva la aguja en el país, digamos. Después, como desarrollo científico y profesional, que serviría para cultivar una especie que se pueda hacer en el país, hacer investigación de otro tipo, ya sea como salud, industria o productividad. También objetivos de la agricultura serían como repoblar embalses públicos, ríos o mar, lo cual usualmente está hecho por entidades gubernamentales y sin fines de lucro, por lo menos no directamente el fin de lucro. O sea, ¿qué se refiere con no directamente? Y porque uno buscaría repoblar alguna especie que es la especie que se pesca, que más se pesca en el río, pero asimismo el tema de repoblar embalses públicos, río o mar, es cuestionado ecológicamente porque uno no puede llegar a conocer cómo es el comportamiento con un nivel de exactitud de las poblaciones de especies en esos ambientes acuáticos. Entonces, el objetivo de la agricultura de repoblación hoy en día está siendo cuestionado. Otro objetivo sería el cultivo de especies vegetales, ya sea como hidroponía o acuaponía. Hidroponía sería cultivo de vegetales en nutrientes principalmente inorgánicos, y la acuaponía sería cultivo de vegetales con nutrientes de origen orgánico mediante la utilización de animales, principalmente peces, pero también podrían ser crustáceos, moluscos, cualquier otro tipo de animal,
pero la acuaponia está desarrollada para piscicultura principalmente, por sus niveles de excreción. Y otro objetivo sería reducir el impacto ambiental de la pesca artesanal o de la pesca extractiva. ¿Cómo? Mitigando la producción extractiva, solventándola con la producción artesanal. Y ahora sí, algunas de las cuestiones que tienen como ventaja y desventaja de la producción acuícola. Vamos a ver las ventajas, las desventajas, y vamos a ver una relación entre ellas. Como ventaja de la producción acuícola es que la temperatura del cuerpo de agua siempre va a ser cercana a la del medio ambiente. La densidad del cuerpo, perdón, del cuerpo de agua, no, del cuerpo de los animales que vayamos a cultivar. Después, la densidad o cantidad de animales va a ser, perdón, la cantidad de densidad del cuerpo es similar a la del hábitat. La densidad del cuerpo del agua sería igual a la del hábitat. A eso me refería. Después se tiene una energía reducida para tomar alimento. ¿Por qué? Porque el animal no tiene que gastar energía para mantener su temperatura corporal, y como sabemos la temperatura va a tener efectos sobre la digestión, entonces va a haber una mayor eficiencia en la conversión alimenticia. También tenemos mayor eficiencia en la conversión alimenticia, esto comparándola con otro tipo de producción. Por ejemplo, si queremos compararla con una producción de avicultura, que sería una de las consideradas más eficientes, un ave necesita de entre 3 y 4 kilos para hacer 1 kilo de carne. Los cerdos están necesitando entre 8 y 10, 11 kilos para hacer 1 kilo. Y bueno, los peces, depende el sistema, pero puede ir desde 0, alimento natural, perdón, alimento artificial, ¿no? Sí, 0 sería con alimentación artificial, hacia 2, 3, depende de la eficiencia y el manejo. Pero en promedio se habla entre 1,5 a 2. 1,5 kilos a 2 kilos de alimento por kilo de carne producida. El crecimiento va a ser rápido, eso también depende de un asterisco, porque el crecimiento es rápido dependiendo de la especie en la cual vamos a estar hablando, y la producción se puede producir en un ambiente multidimensional, ya sea que pueden ser policultivos, en estanques, en cajas, en jaulas. El sistema puede ser adaptable a los requerimientos que tengamos. Y como desventaja, los ciclos de vida pueden llegar a ser complejos, ya que estamos trabajando en agua, entonces tienen muchos parámetros físico-químicos, los cuales tenemos que conocerlos y controlarlos. Hay un gran número de especies y la mayoría no se conoce, es limitado el conocimiento de la biología reproductiva, de sus requerimientos dietéticos. Es muy poco lo que se conoce porque son tantos los parámetros que afectan el crecimiento que para llegar a una conclusión uno tendría que diseñar un experimento muy complejo, muy grande, con un N muy grande, o durante muchos años para poder lograr obtener la información más precisa y concisa sobre ese sistema productivo. También se requieren necesidades respiratorias más elevadas, ya que estamos en un medio acuático y vamos a tener que controlar eso, como les comentaba, los parámetros físico-químicos. En el agua tenemos productos de excreción que son tóxicos, y esos productos hay que eliminarlos, entonces eso es una desventaja, tenemos que trabajar el agua. Tenemos características como tamaño y peso que pueden afectarnos en el crecimiento, o factores de comportamiento que van a jugar en contra en el comportamiento y crecimiento de la población que tengamos. También podemos tener una rápida transmisión de enfermedades si estamos en un medio acuático. Y es una actividad relativamente nueva y con poca experiencia, con lo cual el riesgo aumenta. Bueno, ahora ventajas y desventajas como el medio de cultivo
respecto a los sitios adecuados que pueden ser limitados. Entonces, nosotros podemos tener ventajas y desventajas de acuerdo a el lugar que vamos a elegir para hacer la agricultura. Tenemos que ver la disponibilidad y la calidad de agua, el tipo de suelo, la topografía, el clima. Si tenemos estas condiciones buenas, perfecto, es una ventaja. Si no tenemos esto, vamos a pasar a ser un problema y a tener que tener un criterio si realmente vale la pena establecer ese tipo de producción que nosotros pensamos originalmente hacer. También la controversia del uso del suelo, si se puede utilizar el terreno por turismo, por ecología, por agricultura, que puede ser una ventaja o desventaja, como ya les dije. Puede ser que sea una ventaja el turismo o una desventaja. Depende de la situación en la cual nos ubicamos. La accesibilidad. Según los costos iniciales y la toma de agua, si tenemos que bombearla o no. La infraestructura y contención de agua, si tenemos que hacer un pozo o si tenemos que hacer un dique o un canal de riego. La dificultad de observación de los organismos cultivados. Y porque es una incertidumbre manejar y tomar decisiones, ya que nosotros no podemos ver a los animales y no sabemos si están bien o mal. Entonces, también tenemos poco control sobre el inventario, ya sea por robo o mortalidad. Puede causar grandes mortandades o al estrés al productor. ¿Qué cosa? Saber si te robaron los peces o no. Uno no puede llegar a saber si los peces están en la pileta o se los llevaron, si están vivos o están muertos. Pero también es una ventaja para la persona que quiere hurtar los animales o las aves, que si quieren consumirlas. Si tenemos un estanque grande y profundo, va a ser más difícil para ellas extraer animales. También el consumo de agua. La mayor parte del agua no es consumida, solo es prestada. Nosotros no la consumimos al agua. Utilizamos el agua, la contaminamos y tenemos que tratar de liberar el agua lo más limpia posible. También este agua es una pérdida de agua en la agricultura, o puede ser un beneficio, porque puede ser agua de riego, lo cual podría aportarnos nitrógeno y darnos un aporte nutricional para nuestras plantas. También climas secos, en los cuales la agricultura extensiva ayudaría a intensificar lo que son los embalses, los costos de embalses, sistema de almacenamiento y demás. También tenemos las concentraciones de gases, que son variables, ya que podemos tener la variación que hay entre el día y la noche, es grandísima, entre la concentración de oxígeno, nitrógeno, el pH, la temperatura. Varios de los parámetros físico-químicos nos van a afectar positivo o negativamente de acuerdo a la condición que tengamos. Después tenemos que puede ser un sistema complejo y difícil de controlar, ya que si es un sistema cerrado o es un sistema abierto, si tenemos efectos de fitoplancton, de bacterias, de nutrientes, si el agua está alcalina o no, si tenemos efectos de los ciclos diurnos, o sea, si las horas de luz aumentaron o bajaron, eso nos va a afectar directamente sobre la temperatura, sobre la producción primaria de las algas, y va a hacer que varios de los parámetros físico-químicos se vean íntimamente relacionados. Entonces, vamos a ver también que como es un medio, el medio acuático está condicionado por 3 dimensiones, la mayor eficiencia por unidad de área la vamos a tener como un beneficio, porque en un sistema tradicional tenemos solo 2 dimensiones, largo y ancho. Acá tenemos la profundidad, con lo cual la profundidad nos aumenta la capacidad productiva por unidad de área.
lo que nos daría una posible propiedad horizontal, que sería el hecho de poder producir en alto. Tanto eso en acuicultura general, tanto hidropónico, piscicultura, como todos los sistemas acuáticos que podamos ver. Ranicultura, salmonicultura, ostricultura. En todas las situaciones tenemos la posibilidad de crecer y el cultivo horizontal. Y también es más fácil crear y mantener productividad mejorada, ya que tenemos rápidas respuestas a fertilizantes, químicos orgánicos, los nutrientes permanecen en el medio, o sea, en la carne animal, en los desechos no consumidos, en las excreciones y en las heces. Que lo mismo, las excreciones de uno son alimentos para otros, y ese alimento que fueron para los otros son alimentos para el que excretó. Entonces, lo que uno tiene que buscar es entender cómo funciona el ciclo productivo del estanque para intervenir de la mejor forma posible y lograr un menor aporte de alimento y optimización del mismo, ahorrar la cantidad y calidad de alimento, pero para esto el sistema siempre se complejiza, digamos, y hay que tener mucho mayor control. También los requerimientos de nitrógeno son menores, ya que la excreción de los animales, como les comentaba, aporta nitrógeno, estas algas lo utilizan, y después liberan el fósforo, que también lo utilizan, pero hay que tener mucho cuidado con el control de estos nutrientes también, porque una baja solubilidad y arcilla en suspensión puede generar que estos sistemas colapsen y no tener ese nitrógeno disponible. Esto es hablando en estanques que tienen suelos arcillosos. Así que bueno, como comentario. También un mejor medio para animales de sangre fría, porque la temperatura se mantiene constante con el aire y se ahorra energía, y la acuicultura es una actividad que permite realizar producciones como policultivo. En este caso, un ejemplo de un policultivo que hoy en día se está aplicando en la región es el cultivo de pacú con sábalo. Porque como ustedes saben, el sábalo es detritívoro, entonces come del fondo los detritos y los desechos de los peces se van al fondo, entonces con el sábalo se ayuda a mantener o a optimizar por lo menos el alimento que no se consume, con lo cual permite incorporar un alimento de menor costo que no tiene flotabilidad y que si el pez no lo consume, el sábalo lo va a consumir del fondo, con lo cual nos daría una disminución en el riesgo productivo. Bueno, este fue un ejemplo de un policultivo. Así como el policultivo se adapta a la condición que haya en su momento. Por ejemplo, podría ser un cultivo de surubí con tilapias y que el surubí se va a comer las crías de tilapia. Esa experiencia la hizo Sebastián Almará en Concordia y tuvieron muy buenos resultados. Entonces, bueno, también han hecho cultivo de pacú con langosta. Hay combinaciones de policultivo que de acuerdo a la biología de cada especie y el comportamiento, uno tiene que analizar si pueden convivir esas dos especies o más que uno quisiera combinar. Y bueno, como tipo de actividad, tipo de explotación acuícola, en general vamos a ver tres tipos. El primero va a ser un tipo de explotación extensiva, en el cual se aprovechan los cuerpos de agua naturales y el manejo se hace generalmente realizando el sembrado de los animales. ¿Qué es lo que se fija en esta condición? Una baja densidad de animales, o sea, pocos animales por metro cuadrado. El sistema me va a dar una baja producción porque voy a tener pocos animales. No voy a tener que aportar alimento porque como son pocos animales van a tener mucho espacio y van a comer alimento natural. Y en este caso solo voy a sembrar y no voy a cosechar. Un ejemplo de este tipo, el más conocido en nuestro país por lo menos, es el manejo en la siembra de pejerrey en la laguna de La Pampa, donde se hace para pesca deportiva. Se buscan los huevos, o se hace la reproducción artificial, y se liberan los huevos en el estanque para los pescadores deportivos. Otro sistema sería semi-intensivo, donde en este caso ya a la producción se le interviene el manejo. Se trabaja con una densidad un poco mayor, la productividad
por hectárea aumenta. También hay que aportar fertilizantes porque nosotros vamos a necesitar de las algas y la producción primaria para que formen oxígeno, y las algas necesitan nitrógeno, entonces, o nutrientes. Esos nutrientes se los van a dar los peces, pero si esa cantidad de nutrientes es deficiente, vamos a tener que aportar fertilizantes. Y también vamos a tener que hacer, por supuesto, un aporte de un alimento complementario. Un ejemplo de este tipo de explotación sería la cría de pacú, de randia, de tilapia. Y después tenemos un tipo de explotación intensiva, en la cual la producción tiene una alta intervención en el manejo y la aplicación tecnológica del hombre. Hay una mayor densidad de siembra, la productividad obtenida es mucho mayor, y se aporta un alimento balanceado. En general, ese alimento tiene que ser completo, lo más acertado o acercado a los requerimientos nutricionales de la especie que querramos cultivar. Los mejores ejemplos de estas especies son la trucha, salmón y tilapia a nivel mundial. Y bueno, como para ir completando estos tres tipos de explotación acuícola, se resumen en esta gráfica. Vemos la producción extensiva, semi-intensiva e intensiva. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos para estos tres tipos de explotación? La densidad de siembra, el alimento natural y el alimento artificial. Podríamos poner el manejo también, que sería lo mismo que acá, ¿no? Manejo del hombre. O sea, es un triángulo porque la densidad de siembra en el intensivo es mayor y va a ser menor en el extensivo, perdón. En cambio, el alimento natural va a ser mayor en el extensivo porque hay poquitos animales, y va a ser muy poco el alimento natural porque va a haber tanta cantidad de animales que enseguida lo van a consumir. Y el alimento artificial, en un sistema intensivo vamos a necesitar mucha cantidad y en un extensivo poca cantidad. Entonces acá me podría agregar un triángulo que sería el manejo, y así, con estos triángulos, nosotros podríamos ver cada uno de los parámetros o consideraciones a tener en cuenta sobre el tipo de explotación acuícola, y lo podríamos definir y entenderlo con esta gráfica. Bueno, perdón por la rapidez de la charla, espero que se haya entendido, y cualquier cosa, cualquier duda que le hayan quedado, espero sus consultas y seguimos en contacto.